Hemos mencionado entonces que cada improvisación en el tema del diseño le va a representar un costo de inversión al cliente, porque para el cliente es una inversión. Ya si sacamos el tema de presupuestos materiales, puede ser que ese dinero que haya aportado el cliente se haya convertido parte de ese dinero en gasto cuando no hay diseño y planificación, porque el albañil como tal, su labor es construir, el maestro de obra, su labor como tal es dirigir, pero ¿qué va a dirigir? Tiene que dirigir en base a los planos. Eso es, por eso le llaman maestro de obras. Eso es como un maestro de ceremonias o como por ejemplo el maestro que va dirigiendo la orquesta, ¿verdad? Ustedes, ¿de acuerdo? O sea que él se basa también a unas notas musicales para decir, bueno, acá la melodía va a quedar de esta manera. Y a él depende, digamos, los movimientos que él hace, ¿verdad? De darle más intensidad en el sonido, en el tema de los instrumentos, etcétera. Pero él se basa en base a notas musicales. Lo mismo es con el tema de la construcción. Los maestros de obra se basan a los planos, a lo que se haya dibujado o diseñado. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte la tenemos que tomar muy en cuenta. Les comentaba porque la presentación de los planos se hacen principalmente para satisfacer las necesidades de un cliente en el tema de habitar. En este caso puede ser construcción de vivienda para locales comerciales, edificios de apartamentos, hospitales, escuelas, colegios, universidades, discotecas, restaurantes, etcétera. Todo lo que sea obra civil, ¿de acuerdo? Construcciones para viviendas, ¿de acuerdo? Las carreteras también se tienen que diseñar, ¿de acuerdo? Eso también lleva un proceso de diseño. Algo que, por ejemplo, acá la municipalidad de Salcajá está procurando recuperar espacios públicos, dicen ellos, para que el peatón pueda circular sin ningún problema en las calles. Excelente la idea, ¿de acuerdo? Excelente. Muy bien que la municipalidad quiera recuperar espacios para el uso público, ¿de acuerdo? Porque cada vez hay menos espacio público. Pero hay una limitante y un problema que está cometiendo la municipalidad de Salcajá, que se le olvida el pequeño detalle. Sus calles son angostas y quieren reducir para recuperar espacio público. Estamos hablando entonces de dejar banquetas un poco más anchas, ¿verdad? Entonces quieren reducir la calle para que entonces en teoría el peatón circule cómodamente. Perfecto desde ese punto de vista. Pero si la calle queda tan reducida, ¿cómo van a hacer las personas para poder meter lo que son sus vehículos dentro de las casas? Entonces esa parte se le está olvidando a la municipalidad, ¿de acuerdo? Entonces son cositas, como les digo, que todo lleva diseño. O sea, no solamente voy a hacer yo la propuesta, ok, hagamos banquetas más amplias, sí, pero si la calle es de 8 o 10 metros, excelente, hagamos banquetas más anchas. Pero si la calle apenas es de 4 metros y vamos a reducirle, a dejar la calle a 3 metros o 2,50 con total de que solamente pase un vehículo, excelente. Porque es cierto, tenemos que promover cada vez el tema de el medio ambiente, perfecto. Pero ¿y qué pasa el que tiene un su local y necesita en su momento poder estacionar dentro del local lo que es un camión? Ya no va a poder girar dentro de esas calles. O sea que esto es de diseño, ¿de acuerdo? Y tenemos que basarnos, por eso lo decía, a un reglamento de construcción. Acá tenemos las bases de diseño para presentar proyectos. Ahí aparecen los formatos, ¿se recuerdan? Formato A1, formato A2, formato A3 por ahí, etcétera, ¿de acuerdo? Acá lo que estoy colocando en este momento acá en pantalla, vamos a ver, creo que puedo acercarme un poquito por acá, son algunos errores en la construcción, mala interpretación o definición de los planos. Precisamente el día de ayer hablaba con una persona y decía, mire, es que hay una persona que está interesada en que le puedan diseñar su casa o su proyecto, ¿verdad? Pero él pregunta si el costo que usted le va a dar le incluye el diseñar la casa, el hacer los planos y que le vaya a ir a ver la obra. Entonces yo le decía, ok, porque el proyecto se puede dividir en fases. Hay quienes solo lo contratan a uno para hacer únicamente el diseño. ¿De acuerdo? Hay quienes lo contratan a uno para que haga el diseño y la planificación. Entonces ya van dos temas, ¿verdad? Hay quienes le piden a uno diseño, planificación y trámite de los permisos o licencia de construcción ante la municipalidad.
todo el paquete se va ampliando, lógico, se va a cobrar de diferente manera en base al trabajo que se esté realizando. Y en el tema de la supervisión, yo le decía, claro, con mucho gusto se puede hacer también supervisión, a pesar de que haya un albañil encargado de la obra, haya maestro de obra dirigiendo el proyecto, pero también necesitan supervisión. Por eso acá dice errores en la construcción por una mala interpretación o definición de los planos. O sea, no pudieron hacer bien o correctamente la lectura del plano y se cometió este error. Vea esto, si se percatan, podría ser el armado de una losa, podría ser, ¿verdad? De acuerdo, quizás la fotografía no es tan clara, pero vean qué invasivo es haber colocado esta tubería de PVC dentro de este armado. O sea que acá, cuando nosotros o los ingenieros, porque esta es labor de ingenieros, como pueden ver acá, se diseña una estructura, todo esto va reforzado con acero, por eso inclusive si se percatan, vean el estribo, creo que es de 3/8 de pulgada. De acuerdo a esto, ya el acero podría ser de media pulgada, de 5/8, etcétera, ¿verdad? Vean cómo está, inclusive el alambre, si no estoy mal, veo que es doble. No es simple, sino es un amarre doble. ¿De acuerdo? Y vean de qué sirvió haber colocado tanto acero, tanto alambre, y para que nos coloquen ese tubo. Alguien podría decir, ¿y en qué perjudica eso? Es que este tubo en su interior va vacío. ¿De acuerdo? No sé si esto sea de agua potable o drenaje, pero va vacío en su interior. Entonces, ¿qué le está haciendo? Debilitando la estructura. Vean otro error acá. Tenían que hacer acá los ductos para el tema del aire acondicionado o sistemas de ductos para ventilación de los edificios. ¿De acuerdo? Y vean, esto tenía que quedar debajo de la estructura. Una mala interpretación. En el plano lógico, no lo dibuja continuo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Quizás hizo una mala interpretación y vean, cortaron toda esta viga, vean cómo inclusive ahí se pueden ver los estribos que venían para poder amarrar los hierros superiores de los hierros inferiores, vean, rompieron para meter eso. O sea que ahí prácticamente ese punto lo debilitaron y estará propenso a que pueda colapsar en algún momento. Mala interpretación. Vean por acá, dice errores de la construcción, mala interpretación o definición. Vean por acá. Es cierto, uno en los planos coloca o representa por medio de una línea de perfil oculto cuando la instalación dice va dentro de muros o va en el piso. ¿De acuerdo? Pero vean acá cómo lo están haciendo. Fatal. Vean. Y esto puede pasar aún cuando hay diseño, aún cuando hay planos, pero cuando no hay supervisión. Por eso dice mala interpretación. Hay albañiles que cuando toman la obra, hay muchos que no saben leer planos, ¿de acuerdo? Y entonces le dan una mala interpretación. Vean acá, al parecer ya habían hecho la fundición, porque normalmente se hace primero toda la obra gris, pero tomando también los planos de instalaciones para saber dónde se van a dejar las tuberías. No que acá, si se percatan, se hizo el levantado de la obra gris, o sea, levantado de los muros, fundición de columnas, y vean acá, y después hace como que, híjole, nos faltó colocar la tubería de agua, gas, etcétera, y ¡fum! A romper. Ahí esto es un grave error, fatal. Y además creo que deja en evidencia la mala mano de obra o la mano de obra no calificada. Lo deja en evidencia porque vean acá el block, que yo estoy acá donde está mi cursor. Vean el espesor de esa sisa. Acá tendría que haber mezcla, ¿verdad ustedes? De acuerdo, sabieta en este caso, ¿verdad? Entonces acá tendría que haber mezcla de cemento, arena, más agua para poder pegar estos blocks, ¿de acuerdo? Vean acá la separación, como que da la sensación, inclusive acá se da cuenta uno que la sabieta corrió hacia abajo y quedó vacío. Y vean acá, jóvenes, vean, acá yo no miro sabieta. Prácticamente los blocks quedaron pegaditos, ¿va? Ustedes y ya ni quedó sabieta como tal. Fatal el trabajo. Vean acá, este tipo de material son blocks también, solo que son de ladrillo, digamos, o de material de arcilla, porque no todos los materiales están disponibles en diferentes partes del mundo. De acuerdo, allá en Colombia principalmente, no hay tanta arena de río como sí lo hay acá, quizás en Guatemala, pero allá sí abunda lo que es la arcilla para hacer los ladrillos, el ladrillo cocido. ¿De acuerdo? Por eso entonces allá se fabrican
con ese material. Por eso los blogs de allá ustedes los van a ver en tonos rojizos, ¿verdad? O anaranjados por el tema de la arcilla. ¿De acuerdo? Pero vean acá las juntas, cómo quedaron esas juntas. Vean mala posición de los blogs. Yo les comentaba esto a otro grado. Les decía, miren cómo dejaron esos blogs. O sea, las perforaciones, como decir un blog vacío, ¿verdad ustedes? Imagínense cuando vayan a repellar ese muro. Hay que llenar todos esos vacíos. Y si el día de mañana el cliente quisiera colocar, por ejemplo, un cuadro en esa pared, va a tener que perforar, ¿verdad? Y cabal le va a atinar, como ya va a estar repellado, ¿verdad? Le va a atinar el clavito, el tornillo, no sé, el medio que vaya a utilizar para sujetar, digamos, ese cuadro o ese televisor, va a pasar de largo, ¿verdad? O sea, mano de obra, ¿de acuerdo? Entonces, vean acá, ya proyectos de edificios de gran magnitud. Ahí entrarían los proyectos de gobierno, ¿verdad? Ustedes dice acá una pregunta que se hace quien hizo esta presentación o quien tomó esta fotografía. Dice, ¿el acero se ha corroído? O sea, por el tema de que el acero sufre también un desgaste cuando hay, o sea, hay presencia de óxido dentro del acero ya, o no lo colocaron, pregunta por acá. Si se dan cuenta, acá colapsó esta autopista, ese paso a desnivel podría ser, ¿de acuerdo? ¡Fum! Se fue. De acuerdo, esta era una base, ¿verdad? Una columna, podríamos decir. Y la pregunta es, al momento que esto colapsó o cayó, la pregunta es, ¿dónde está el acero? ¿Había acero dentro de esa estructura o no había acero? Por eso les decía, pasa en los proyectos de gobierno, ¿verdad? Ustedes del Estado, lastimosamente con total de que a la empresa constructora para pagar los sobornos a las municipalidades, los sobornos al gobierno para que le otorgaran el proyecto, entonces tuvo que ver así como que, híjole, me están solicitando tanto de dinero para que me den este proyecto, yo entonces lo voy a terminar dando, pero él tiene que recuperar ese dinero que de alguna manera dio. Y la pregunta era, si al momento que esto se cayó, se derribó, colapsó, entonces acá tendría que haber quedado la evidencia que acá habían hierros, ¿verdad? Entonces no están. La pregunta que se hace entonces, ¿dónde está ese material? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando sean proyectos de inversión de obra pública, ¿de acuerdo? Entonces procuren, si el día de mañana tienen ustedes la oportunidad de trabajar para el Estado, ¿de acuerdo? O para alguna municipalidad, entonces que sean conscientes. Acá desafortunadamente hablo a nivel Latinoamérica y no sé si esto sea de algún país latinoamericano, pero pasa. De acuerdo que por el tema de la corrupción, entonces hacen ese tipo de proyectos. Les coloco otro ejemplo por acá. Por ejemplo, Libramiento de Chimaltenango. Acá en Guatemala creo que ya se ha vuelto famoso ese proyecto que tuvo una mala intervención de parte de la constructora. Vean, una inversión pública de millones de quetzales, ¿de acuerdo? Y donde la pregunta es, ¿y qué pasó, verdad? Porque a cada lluvia un derrumbe y derrumbe y derrumbe. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Como esto ya es a nivel del gobierno, del Estado, los políticos, ¿verdad? Que exigen el tema de la corrupción, porque al momento que le dicen a usted, mire, le voy a dar el proyecto, pero necesito que me dé tanto dinero, entonces están sobornando. Y la empresa otorga ese dinero a esos intereses políticos personales, podría decirles yo por ahí, y los perjudicados son los ciudadanos, ¿verdad? Ustedes vean ahí, en todas las partes se está derrumbando ese proyecto. Triste. Entonces acá lo evidencia que no solamente pasa acá en Guatemala, ¿verdad? Preguntas que se hacen, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está el material, jóvenes, para que entonces ustedes puedan analizarlo y se puedan preparar. Un gusto estar con ustedes, será hasta la próxima sesión.